En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que todo sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Juan Evangelista, Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu En luz. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a partir recordando la estructura que vimos la vez pasada, que es la estructura que tienen todas las iglesias, aunque a partir de ahora, en algunas de ellas se va a modificar un poco, pero siempre van a estar estos elementos. Primero, un mandato, que es el mandato que da Cristo resucitado con respecto a quienes se dirige. Segundo, los títulos de Cristo. Tercero, una alabanza que le hace a la iglesia. Cuarto, una reprensión que se le hace a esa misma iglesia. Quinto, una exhortación que decíamos que es conservarse en el bien y rechazar el mal. Sexto, un castigo. Séptimo, un proverbio que siempre es el mismo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y octavo, una promesa escatológica, que es una promesa relacionada sobre todo con todo el aspecto, digamos ya sobrenatural, aspecto de cielo. Bien, pues vamos entonces con el pasaje de Pérgamo. Yo quería decir algo antes, buenas noches, y solamente repetir lo que hemos dicho en las dos primeras charlas. Lo primero, que estamos haciendo unas charlas sobre el Apocalipsis, que la idea principal es que todo el Apocalipsis nos lleve a la oración, que es lo que menos pensamos del Apocalipsis. Siempre pensamos que son tragedias, dragones y bestias. Es como la imagen. No, realmente hemos encontrado tesoros que es de los libros de los cuales nos estamos basando. Es que el Apocalipsis, especialmente las iglesias, que es lo que estamos viendo, me tiene que llevar, es un texto precioso y muy actual. Lo más impresionante es que es muy actual y que me debe llevar a la oración. Y que, como dice el texto introductorio del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 4, llama bienaventurados, que nosotros nos sintamos bienaventurados y felices, porque dice, bienaventurado el que lee, nosotros lo hemos leído, y los que escuchan las palabras de esta profecía. Ya dijimos que el Apocalipsis es una profecía Apocalíptica en forma de carta. Eso es el Apocalipsis, ¿no? En forma de carta. Y los que observan las cosas que están aquí escritas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nuestro Señor ya resucitado le dice a las 7 iglesias, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Esto no lo debemos tomar de manera personal. Bien, vamos entonces a empezar para ver si alcanzamos a llegar. Empieza el mandato. Con la iglesia de Pérgamo. Con la iglesia de Pérgamo. Y al ángel de la iglesia que está en Pérgamo escribe, citamos que es Apocalipsis 2:12, para que lo ubiquen allí en la Biblia, en el Apocalipsis. Y al ángel de la iglesia que está en Pérgamo escribe, ahí está el mandato, que es un mandato que siempre se repite a todas las iglesias. Y continúa. Estas cosas dice, y aquí empieza ahora los títulos de Cristo. Estas cosas dice el que tiene la espada amolada de 2 filos. Y viene la alabanza. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás.
y mantienes firmemente mi nombre y no has renegado mi fe, no has negado mi fe. Como tampoco en los días de Antipas, el mártir mío, el seguidor fiel mío, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahora viene la reprensión. Sin embargo, tengo contra ti unas pocas cosas, que aguantas ahí a unos que mantienen tenazmente la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner escándalo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Asimismo, aguantas tú también a unos que se mantienen firmemente la doctrina de los Nicolaitas, de semejante manera a cómo actúan en Éfeso. Ahora viene el exordio. De consiguiente, cambia de conducta. Y ahora viene el castigo. O si no, voy a venir contra ti prontamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi escotadura. Ahora viene el proverbio. Quien tenga oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Y finalmente, la promesa escatológica. Al que venza, le daré maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y sobre esta piedrecita habrá un nombre nuevo escrito que nadie sabrá, sino el que lo recibe. Fin de la iglesia de Pérgamo, y en la iglesia de Pérgamo todavía se conserva la estructura perfecta, con los puntos que acabamos de ver. Ahora vamos a ir analizando históricamente lo que quiere decir el texto y también lo vamos a ir contemporizando, es decir, eso qué significa para nosotros hoy en día, ese mensaje. Bueno, históricamente Pérgamo era como la capital de Asia. Era la más famosa, como la más famosa ciudad de Asia. Tenía una posición estratégica muy importante. Distaba solamente a 25 kilómetros del mar Mediterráneo. Y es una ciudad que se destacó especialmente por su cultura. No sé si Pérgamo les suena a pergaminos, de ahí viene lo de los pergaminos. Pues tenía una biblioteca gigante, más de 200,000 pergaminos, y quien la superaba era nada menos y nada más que la biblioteca de Alejandría, que fue muy famosa en esta época. Pues Pérgamo también era una ciudad muy culta y era uno de los centros religiosos más importantes porque se le había hecho un templo a Zeus. Es una ciudad que este templo, perdón, fue construido en el año 240 antes de Cristo. Si me permites añadir algunas características a esto de Pérgamo, Paola, fue construida en una colina de 300 metros de altitud y en su cumbre quedan las ruinas de la antigua ciudad, y en el llano simplemente hay un pequeño poblado turco que pone aquí el padre Bartina como un grisáceo poblado turco. En realidad las ruinas quedaron allá arriba y esa es la historia, ¿no? Que Pérgamo desapareció. Claro. Desapareció. Y otra cosa importante es que aparte de tener estos templos a estos dioses griegos y de tener todo este culto pagano, hay que tener en cuenta que luego también se le va a rendir culto, como hicieron muchos de las ciudades importantes de Roma, a los emperadores romanos como dioses. Y por lo tanto va a haber templos también a los emperadores romanos, como en el caso de Augusto, a la diosa Roma, a Trajano, a Severo, y Pérgamo fue meollo y clave del poder imperial. Esto como descripción y como de lo que era Pérgamo en su momento. Y que otra cosa muy importante que tiene Pérgamo es que fue como la primera ciudad donde al emperador se le adoró como un dios. Claro. Fue Pérgamo esa ciudad. Entonces ya vemos esa reprensión del Señor también. ¿Por qué? Vamos ahora entonces con hablar de... hay una particularidad que cita acá el padre que vamos a profundizar, pero dice esa prerrogativa que se abroga Cristo, ya entrando a los títulos de Cristo, de tener en su poder la espada amolada de dos filos. ¿Recuerdan que lo mencionamos en la charla pasada? La espada que está así atravesada por delante de la túnica y que entra por el cordón que abraza el pecho y es así atravesada, ¿no? Esa espada, entonces dice,
este pormenor tiene su importancia porque enseguida Cristo va a amenazar con espada a los perturbadores de la iglesia de Pérgamo. Y lo va a hacer en el mismo género de pecado y de castigo que la lanza de Pinejás. Ahora vamos a recordar esa historia que está en el Antiguo Testamento. La lanza de Pinejás, que está en el libro de los Números, y creo que también está en el libro del Éxodo. Luego habla del trono de Satanás. Le dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Sé dónde moras, cuando se refiere a la alabanza. ¿Dónde está el trono de Satanás? El trono de Satanás en medio, pues, de la peor circunstancia, es lo que quiere decir, lo cual supone valentía en el combate, porque con sus templos paganos, con su colegio sacerdotal de gran influencia y por centro tener el culto imperial oficial, era en realidad el sitio donde dominaba Satanás en todo el oriente. La gran potencia del paganismo contra la iglesia. Entonces tenemos en cuenta, por eso era importante la descripción de Pérgamo. Era una ciudad donde el paganismo y el culto al templo y el culto a Dios, a estos emperadores que se hacían como Dios, era intenso, por lo tanto era totalmente anticristiano. Luego va a decir que, y mantienen firmemente mi nombre. Y dice el padre Bartina, el nombre de Cristo, es decir, Señor, era oponerse radicalmente a la religión pagana imperial, porque justamente los emperadores que se habían hecho como dioses querían que les dijeran que el Señor era ¿quién? El El emperador. O sea, que ellos eran Dios. ¿Recuerdan las actas de los mártires? Que les obligaban a decir que el emperador era el Kairos, que era el Dios. Y si no venía la muerte. De hecho, pone un ejemplo muy bonito que está en las actas de los mártires, precioso, que es el de San Policarpo, que era de Esmirna, y al que le dijeron que lo pronunciara, le dijeron, pues pronúncialo como una formalidad cualquiera, simplemente di que el César es Dios y ya está, no pasa nada, ¿no? Te liberamos. Y luego va a decir San Policarpo, llevo 80 y tantos años sirviendo a mi Señor y no me ha hecho ninguna cosa mala y todo lo ha hecho bien y ustedes esperan que yo lo niegue a esta altura de la vida. Y efectivamente lo agarraron rapidísimo y se produjo el martirio, ¿no? Entonces fíjense que se trata de esto. Cuando está diciendo, y mantienes, a pesar de que estás en el trono de Satanás, mantienes firmemente mi nombre y no has negado mi fe. Ahora, no negar la fe de Cristo se tiene que tomar en sentido objetivo, nos dice el padre Bartina. Es decir, no negar la fe en Cristo públicamente a pesar de las consecuencias que de esta actitud pudiera derivarse. Esto es un gran llamado de atención para nosotros, porque cada uno de estos mensajes de las iglesias, como en algún momento Paola nos recordaba, es un mensaje no solamente para la iglesia universal de todos los tiempos, pero también para cada uno de los fieles en particular, para cada uno de nosotros. Y aquí se nos está diciendo hasta qué punto nuestra fe, estamos dispuestos a no negar la fe públicamente. Y eso implica muchas cosas, no solamente el hecho de que me van a llevar al martirio, pero a veces tenemos respetos humanos donde no proclamamos nuestra fe. Y eso puede empezar, perdóname, te doy la palabra, Paola, puede empezar en pequeños detalles, como por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y voy a bendecir los alimentos, allí estoy manifestando mi fe en cosas pequeñas. Eso empieza en cosas pequeñas y después se va a poder ver en cosas más grandes. Sí, quería también decir un detalle que lo dijiste y es como empieza, no sé si es la alabanza, pero el Señor siempre empieza diciendo, después del título que Él se da a sí mismo, Él dice, sé dónde vives. A otras iglesias les dice, conozco tus obras. Entonces, esta sencilla frase de alguna manera me está diciendo, Jesús me conoce tal como soy. Es que a Jesús o a Dios yo no le puedo mentir. Yo puedo ocultarle cosas a mi mujer, a mis hijos o a mis padres. Puedo ocultar muchas cosas, pero a Jesús no le puedo ocultar nada. Y Jesús a casi todas les está diciendo,
te conozco, conozco tus obras, yo te veo, sé dónde vives. Ese dónde vives no es el domicilio, es dónde está tu corazón realmente, yo lo sé. Y aquí le dice esta iglesia, tu corazón está en el trono de Satanás. Entonces cada uno revísese, examínese, porque aquí más adelante va a nombrar a los nicolaitas otra vez. Ya hemos dicho que los nicolaitas eran unos cristianos, tenían fe en Cristo, pero participaban en lo pagano. En los ritos paganos. Y en realidad cristianos entre comillas, porque eran como mitad cristianos y mitad paganos, porque en la práctica un brazo hacia un lado y un brazo hacia el otro, por si acaso. Que nosotros somos iguales, ¿ya? Y que a nosotros también nos pasa. Es que no estamos hablando de gente de hace 2000 años. Queremos contemporaneizar como lo hace el padre Miguel Ángel, ¿ya? Hay que poner esto en mí. ¿Qué tal nicolaíta soy yo? Entonces, ojo, porque Dios nos ve y conoce mis obras. A Él no le puedo mentir. Hace luego una referencia, como tampoco en los días de Antipas, el mártir mío, el seguidor fiel mío que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pone un ejemplo, una comparación de un personaje del cual dice el padre, pues no, nada se sabe de él, si fue un laico, un particular, un obispo, pero cita a Andrés y Aretas que vieron las actas de su martirio. Luego fue una persona que existió y que antes no negó su fe y que se mantuvo fiel a Cristo. Bien, ahora nos va a decir, porque inmediatamente después de eso, dice, sin embargo, y viene la reprensión, tengo contra ti unas pocas cosas. Inclusive el Señor es hasta suave, ¿no? Pocas cosas, pero profundas, podría decirnos. Bueno, que aguantas ahí a unos que mantienen tenazmente la doctrina de Balaán, el que enseñaba a Balac a poner escándalo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Vamos a explicar esto, porque va a tener mucho que ver con eso de la espada molada, ya nos vamos a dar cuenta. Resulta que nos dice el padre Bartina que para entender las alusiones de este pasaje hay que recurrir al Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, allá en el libro de los Números, Balac era rey de Moab y al ver a los israelitas entrar en Palestina cuando acababa su éxodo de Egipto, iban devolviéndose, o sea, iban saliendo de Egipto en su éxodo y están entrando a Palestina y Balac, que es rey de Moab, los ve y se da cuenta que son un pueblo que tiene fuerza, temió a ese pueblo con fuerza, con competencia, y lo único que hizo fue mandar a buscar a orillas del Éufrates al adivino Balaam para que maldijera las huestes de Israel. Vayan a buscar un brujo y a estos los maldecimos porque a estos de otra forma no podemos. La maldición tenía que acompañar al pueblo y destruirlo con el tiempo, pero Balaam, por mandato de Yahvé, porque aunque era un falso profeta, Yahvé le habló, profiere sobre Israel bellísimas profecías mesiánicas. Eso está en el capítulo 22 del libro de los Números, para que lo lean. Y de otro pasaje también se deduce, ya, bueno, es muy largo, ¿no? Ahí le va a decir Balac, pero ¿cómo? Si yo te dije que los maldijeras y ya los has bendecido 3 veces. De otro pasaje se deduce que Balaam, el adivino, dio un mal consejo a Balac, al rey de Moab, para que pereciera Israel. Como diciendo, ya que no lo puedo maldecir, podemos hacer algo. Que procurara se hicieran en él matrimonios con las paganas moabitas, que indujeran a sus esposos a la idolatría. De esto se presentó mucho en la historia del pueblo de Israel. Dios les decía, no se casen con esos pueblos, mujeres de esos pueblos paganos, porque van a terminar adorando a sus dioses, como le pasó también al rey Salomón. Yahvé castigaría e incluso llegaría a aniquilar a su pueblo por quebrar el pacto sagrado constitucional. Efectivamente, las moabitas fueron tropiezo para Israel y le indujeron a sacrificios y banquetes paganos
y al desenfreno moral. Y aquí viene la historia. La lanza de Pinehas, ben Eleazar, es decir, hijo de Eleazar, puso justicia en el caso del israelita Simri, hijo de Salú. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando eso se supo, Dios le dijo a Moisés que tenía que matar a todas las cabezas del pueblo por ese pecado que estaban cometiendo. Y cuando está saliendo de la presencia de Dios y todos están orando, en ese momento pasó este personaje Simri y se trajo una moabita delante de todos, vieron cómo la entró y entró a su tienda. Cuando todos estaban doliendo por ese castigo que le iba a venir a todos los principales. Y entonces fue cuando salió este personaje Pinehas, que era hijo de un sacerdote levítico, tomó una lanza y los atravesó a los dos con la lanza, tanto al judío como a la moabita. Y Yahvé dijo que ese acto que había hecho Pinehas, acto de celo por la justicia de Dios, había hecho que él suspendiera el castigo, porque ya habían muerto muchos, como que había mandado también una peste. Entonces, de modo análogo, la comunidad cristiana de Pérgamo tiene quien pone tropiezo moral a sus fieles, permitiendo que se coma de lo sacrificado a los ídolos y por ende que se tome parte en los sacrificios paganos y que se lleve desenfreno moral. Es posible que se tratara de matrimonios con paganas sin garantías que inducían a apostatar a los cristianos. Ahora, contemporanicemos. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros, Paola? Bueno, yo iba a decir una cosa también, pero antes de contemporaneizar, pongámonos en el contexto de estas iglesias. Es que, ¿cuál era el poder político de ese entonces? Era el Imperio Romano, un gran imperio, pero a nivel social era un imperio que donde llegaba ponía su circo, ponía sus termas, ponía sus gimnasios, ponía sus teatros. Y yo les hago una pregunta, uno como cristiano del siglo I o como cristiano católico del siglo XXI, ¿nosotros podemos ir a esos lugares? ¿Yo puedo verme todas las películas? ¿Yo puedo ir a todos los teatros? En ese tiempo ir al gimnasio era ir desnudo. Así se iba al gimnasio en ese tiempo. Hoy puede ir a los gimnasios un católico que vive su fe, desnudo o semidesnudo, como va a muchos. ¿Puede entrar a todas las playas? No, realmente no. Ahí es donde digo, somos nicolaitas, somos como ellos. Porque también yo me doy esas oportunidades, pero es que yo nunca lo he hecho. Yo puedo poner muchas disculpas. Ay, pero esta película, ¿cómo me la voy a perder? Esta serie de Netflix, ¿cómo me la voy a perder? La tengo que ver toda. Entonces nosotros también estamos en el mundo y somos del mundo. Esto es lo que le duele al Señor. Y otra vez repetimos, ¿por qué San Juan escribió el Apocalipsis? No fue para asustarnos y hablarnos del fin del mundo. Es porque Él quiere y está muy preocupado para que rescatemos nuestra fe, para que perseveremos hasta el final. Esa fue la motivación de San Juan para escribir el Apocalipsis. Y hoy día estamos viviendo la misma situación que el siglo I. Vamos viendo que también nosotros podemos tener el comportamiento de Balac y acudir a adivinos contemporáneos, a recursos contemporáneos por miedo y dejar de ser fieles y paganizar siendo católicos. Y eso hace parte de la cultura que vivimos. Otra cosa que está pasando mucho entre los católicos es creerme todas las apariciones de la Virgen que aparecen por internet o falsos profetas católicos y que son sacerdotes y que reciben mensajes y como que yo me agarro de eso, creo más en eso, que la iglesia no se pronuncia, que a veces son personas que van en contra de la obediencia a su propio obispo de donde ellos son, y yo creo en esas cosas.
Entonces, ojo, también tenemos que ser muy obedientes. Hay que pedir Y mucho discernimiento en esta época donde se está hablando de Tercera Guerra Mundial, del fin de los tiempos, que esto en Internet abunda y gente católica. Entonces, hay que tener mucho discernimiento. Capaz, lo decía Beatriz Osores, esta licenciada de la cual también estábamos hablando, Pérgamo es una iglesia que no tiene discernimiento. Y nos puede pasar eso también a nosotros. No tenemos discernimiento y podemos tomar malas decisiones pensando que son buenas y que vienen de Dios. Por eso hay que orar mucho, porque el discernimiento nos lo va dando la oración y el Espíritu Santo. Luego va a decir, hablar de los nicolaitas, ya hemos hablado de eso, no nos vamos a detener allí, de semejante manera como actúan en Éfeso, dice, y viene un exordio, de consiguiente cambia de conducta. Es claro nuestro Señor, ¿no? Cambia de conducta, o sea, deja de hacer eso, dejemos de hacer eso, seamos radicales con eso. No tengamos decisiones a medias tintas, no, cambiemos de conducta, cambio de mentalidad, metanoia. El padre Molina siempre nos decía esta palabra para recordarnos ese cambio. Si no cambiamos la mentalidad, ¿cómo podemos cambiar de conducta? Y viene el castigo. O si no, recuerden que siempre el castigo es un castigo, pero Cristo quiere que nos enmendemos y siempre viene por la vía medicinal. Voy a venir contra ti prontamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi escotadura. Ahí llegamos al punto de la espada de la escotadura. Entonces, nos dice el padre Bartina, si no se aprovecha la invitación a la penitencia y al cambio radical en el proceder, el castigo temporal será fuerte, proporcionado al pecado muy congruentemente en la línea de la lanza justiciera de Pinejás. Fíjense la observación de la historia que acabamos de escuchar. En ese mismo sentido, se señala con esto una calamidad pública como guerra, fracciones o mortandad a espada y lanza. Es que no resulta tan difícil llegar a este tipo de conclusiones cuando caemos en la cuenta, que es lo que hemos venido viendo desde la primera charla, que San Juan en ese género apocalíptico siempre toma elementos del Antiguo Testamento proféticos y los actualiza y los lleva a plenitud. ¿Recuerdan? Decíamos que el Apocalipsis de Juan es el que da plenitud. Entonces, cuando entendemos que hay historias en el Antiguo Testamento como esta de Balac y Balaam que hemos escuchado, y que existe un justiciero que es Pinejás y que también utilizó una lanza, aquí está hablando de la espada de su escotadura y de un castigo. Y esto no lo podemos perder de vista. Otra cosa muy importante que hay que ver acá es que cuando el Señor dice, si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos. Entonces, el Señor nos está diciendo, si usted no corrige a esos, si usted no lo hace, si usted se queda callado, si usted no educa en la fe a sus hijos, si usted deja entrar el mundo a su casa, si usted ve todos los programas, si usted engaña a su esposa, si usted ve todas las películas, etcétera, todo lo que hemos dicho, pues entonces tendré que ser yo el que los destruya a ellos. También es como decir el Señor, si mi iglesia se está corrompiendo, yo lucharé contra esos que están corrompiendo mi iglesia. Pero es que es Jesús salvando a su esposa, la iglesia. Jesús no va a permitir que la iglesia perezca, por más sínodos alemanes que se hagan y se le junte medio mundo. Porque ahora ya los alemanes están diciendo que los herejes somos nosotros, que ellos van a hacer un cambio milenario. Eso lo dijeron esta semana. Y los que estamos mal somos nosotros. Ellos están cambiando la doctrina de la iglesia, pero ahora los herejes somos nosotros. Imagínate cómo le dan la vuelta a las cosas. Cómo convencer con mentiras a los demás. Eso es lo que se está haciendo. Por más que hayan ese tipo de sínodos y se cambien las cosas, Cristo luchará contra esos, con la espada de su boca. O sea, Cristo no se va a quedar quieto viendo cómo la iglesia se desborona. No, pero Él tampoco lo va a hacer solo.
Él tiene su resto y esperemos que seamos nosotros. Esperemos que seamos nosotros los fieles y perseverantes en la doctrina de todos los siglos, en la tradición. Tenemos que serlos nosotros, o si no, seremos como los nicolaitas. Una imagen muy clara también para rematar este punto y que se confirma muchísimo con las apariciones, por supuesto, aprobadas por la Iglesia, caso de Fátima, el caso de Lourdes. ¿Qué es lo que viene a traer el mensaje de Cristo resucitado y de Dios con la Santísima Virgen María? Hagan oración, hagan penitencia, hagan ayunos, ofrézcanse por los demás, porque muchos se condenan porque faltan almas de oración, almas víctimas, almas de sacrificio. Y si no cumplimos eso, viene el castigo. Es que es obvio. ¿Y cómo entender esto? Si no cambias de conducta, voy a venir contra ti prontamente y haré guerra contra ellos con la espada de mi escotadura. Claro, porque es que al final da la impresión de que hasta que no nos dan unos lapos, no reaccionamos. Así somos. Pero el Señor no quiere eso, pero es un castigo medicinal. Eso lo sabe cualquier padre también en la crianza de sus hijos, a pesar de que hoy la psicología diga otras cosas. Bien, seguimos. Quien tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu de las iglesias. Ahí está pues el proverbio y viene la promesa escatológica. Al que venza le daré maná escondido y le daré una piedrecita blanca y sobre esta piedrecita habrá un nombre nuevo escrito que nadie sabrá sino el que lo reciba. Eso es misterioso, ¿no? Eso es bien... muy simbólico este pasaje, la piedrecita blanca. Eso que son de las cosas, es que de hecho ese último punto son de las cosas como más simbólicas y misteriosas en esto que le dice a las iglesias, porque todo es escatológico, la estructura en eso permanece. Entonces, dice el Padre que maná escondido, alusión clara al Éxodo. Conectemos primero con el Antiguo Testamento. El maná era en el desierto pan del cielo, trigo del cielo, pan de los fuertes, comida de los ángeles. Muestra del maná se consagró escondida en un frasco de oro en el Arca de la Alianza. Sabíamos que en el Arca de la Alianza, que es lo que hoy sería nuestro sagrario, ¿no? Se guardaba el maná y se guardaba en un frasco de oro. Sin embargo, este maná escondido que el hombre no puede descubrir, fíjense lo que nos va a decir el Padre, porque uno inmediatamente diría, pues claro, la Eucaristía. Pero él dice, difícilmente puede ser la Eucaristía, porque ya la tenían los fieles de Pérgamo, y por comparación con las otras 6 promesas al vencedor, esta ha de ser asimismo escatológica, teniendo en cuenta que bueno, y ahora va a dar otra razón. Y no resulta del todo, o sea, es razonable lo que dice el Padre. Si fuera la Eucaristía, uno dice, pero ¿cómo? Si es una comunidad cristiana, ya estaba recibiendo la Eucaristía. Entonces, ¿de qué maná está hablando? ¿A qué se está refiriendo? Porque es una promesa escatológica. Entonces sigue, continúa diciendo. Teniendo en cuenta que los ángeles se sustentan de un manjar invisible y de una bebida que los hombres no pueden ver, esto está en el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 19, esto que acabamos de leer, ese maná escondido ha de ser la visión beatífica, que es contemplar cara a cara la esencia de la divinidad, lo cual hace totalmente feliz al que lo logra y sacia absolutamente todas sus ansias y deseos. Cuando yo leí esto, claro, uno lo puede conectar de la siguiente manera. Se puede referir a la Eucaristía, pero en el sentido escatológico, es decir, en el sentido en que nos hacemos uno con Cristo resucitado en el cielo. Porque claro, ¿qué es la Eucaristía? El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es la plenitud, si podríamos decir de eso? Pues estar con Él en el cielo,
en donde ya no será un alimento que nosotros nos comamos, sino que haremos una sola cosa con él. Ese maná escondido tiene como esa plenitud allá. Y esto tiene un poco de sustento cuando nosotros recordamos que nuestro Señor decía: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Mi alimento. ¿Recuerdan cuando antes de habló con la samaritana y volvieron los apóstoles y se supone que ellos habían ido a buscar comida y cuando vuelven le dicen que si quiere comer, él dice: no, yo tengo otro alimento que ustedes no conocen, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces el alimento tiene que ver con Dios, con esa conexión con Dios, con ser uno con Dios, como Él es uno con el Padre, como dice en San Juan. Pues nosotros también, y ese será nuestro alimento, nuestro maná escondido. Son como pistas, ¿no? Porque en esto no está nada definido. Bueno, después viene y le daré la piedrecita blanca, dice el padre Miguel Ángel, que en el Imperio Romano se usaban las piedrecitas blancas, era como un vale o era un ticket para que se te abrieran las puertas del convite. O sea, estás invitado a una fiesta y tenías que llevar tu piedrecita blanca para que se te abrieran las puertas. Eso sucedía en aquella época. Entonces, pues él dice que esta piedrecita blanca, lo que a nosotros nos va a abrir en las puertas del cielo, pues esa piedra blanca es la gracia. Y conecta perfectamente con esta visión del maná escondido, con el cual va a ser nuestro alimento para siempre, nos haremos uno con él. Pero también es curioso que dice que en esa piedrecita blanca habrá un nombre nuevo escrito que nadie sabrá sino el que lo reciba. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante y muy bonito, porque sí. Si nos damos cuenta, lo podemos conectar con el hecho de que Dios nos ama de una manera personal. No somos impersonales para Dios, somos personas. Y nos da un nombre nuevo en el sentido de que ese amor y esa unidad que vamos a tener con Él en el cielo va a ser única y a la vez va a ser total. Y alguien dirá, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser total? Porque si fuera total, ¿dónde quedan los demás? Pero es que Dios tiene eso que jamás podremos comprender, que Él se puede dar en su totalidad a cada uno de nosotros y de manera personal y única como no se da a nadie más. Eso es la gloria y eso no lo podemos entender. Y yo quiero conectar con un ejemplito muy bonito que nos está pasando mucho a manera de testimonio en la misa que estamos viendo diaria, en donde hay un chico de síndrome de Down que siempre se nos hace detrás con su hermana. Es un chico que van a misa diaria. Es un síndrome de Down de 20 años. Y cuando llega el momento de la elevación, y dice las palabras de consagración el Padre, él dice, Jesús mío, todo mío. Pero cuando dice todo mío, lo dice de una manera que uno queda diciendo, pero es que no somos nada la fe. Ese chico no lo dice nada. Con un sentimiento y con una convicción. Se lo cree que Jesús es todo de él. Y esto ha sido una experiencia con nuestras hijas que nos han dicho, cuando él dice eso, nos sentimos en el cielo, sí, escuchándolo. Y es verdad, porque dice, y todo mío. Y claro que es todo él. Y a uno se le ocurre preguntar, bueno, ¿y yo qué? No, es que por eso me hacía pensar esto, porque es que puede ser todo él y también puede ser todo mío y todo de ustedes. Y en el cielo va a ser todo nuestro, pero de manera personal. Bueno, perdón, vamos a sacar aquí una cosita que acaba de aparecer. Ya está. Entonces, claro, es eso, ¿no? Es poder ir entendiendo nuestra historia personal, esas promesas escatológicas que aquí se le hace a la iglesia de Pérgamo, pero que se nos está haciendo a todos y cada uno de nosotros. Y mira lo que dice el padre Miguel Ángel, lo de un nombre nuevo, ¿no? Dice, indica pues una nueva realidad, algo que no existía antes, un nuevo hombre y un nuevo ser. Claro, si nosotros alcanzamos la visión beatífica, si pasamos al cielo, es que es una nueva realidad.
El Señor lo dijo en la Pasión, yo haré nuevas ¿Cómo todas las será cosas. eso? Y otra cosa que muy linda que dice acá el Padre es que ese nuevo nombre establece ya una nueva pertenencia. O sea, somos de Dios, es una nueva pertenencia con Él. Y Dios sí le cambió el nombre a mucha gente en el Antiguo Testamento, a Abraham, a Sara, que se llamaba Sarai, A a Jacob, que se llama Israel, ya, entonces, eso es una cosa que no sabemos cómo será, pero que creemos en ella, ¿no? Y sabes que el padre de la vida eterna. El padre Miguel Ángel también aclara que, y esto también lo dice el padre Batina, que en la antigüedad, cuando se le escribía el nombre a una persona, digamos como eso, en una piedrecita, o se le daba el nombre a alguien, significaba posesión. Si yo le pongo el nombre a algo, eso significa que eso es mío, que yo poseo eso. Por eso en el Génesis, ¿qué hizo Dios con Adán? Hizo que le pusiera nombre a todas las cosas. Fue Adán quien le puso el nombre a todas las cosas. Y de esa manera le generó propiedad en el sentido de la administración de esa creación. Entonces tiene mucho que ver esto, ¿no? Es como diciendo Dios con nosotros, tú eres mío, ¿no? Antes de que estuvieras en las entrañas de tu madre, yo te conocí. O sea, tú eres mío. ¿Qué más quiere uno sino que yo le diga a uno eso? Esto es clave. Para el que él se sienta solo en el mundo, rechazado, no sabe para qué hacer con su vida. Si sabe esto, pues alégrate, porque es que Dios, eres todo para Dios. Y yo creo que inclusive más allá de lo que este amigo nuestro de la misa lo pueda uno hacer meditar y vibrar, más es que Dios le diga a uno, todo mío. Todo Cuando mío. tengamos el juicio particular, todo mío, eso va a ser lo máximo. Pues Dios quiera que sea así, hay que pedirle a la Virgen que así sea. Bueno, vámonos a Tiatira. Tiatira, La iglesia de Tiatira. Ya casi vamos en el último cuarto, pero vamos a tarde. Sí, vamos a Tiatira. La carta a Tiatira es la más larga de las 7, ¿qué les parece? Eso dice el padre aquí. Ay, yo pensé que era Pérgamo. En realidad se trata de 2 cartas superpuestas o entremezcladas. Vamos a leer para que nos demos cuenta de eso. Y vamos a ir viendo lo de la estructura. Y al ángel de la iglesia que está en Tiatira escribe. Ahí está. Recuerden que el ángel es al obispo. Ajá. Es al obispo. La carta es para el obispo de cada iglesia. La cabeza de cada iglesia. Ahí está el mandato, ¿no? Y al ángel de la iglesia que está en Tiatira escribe. Y viene los títulos de Cristo. Estas cosas dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al ámbar. Y viene la alabanza. Sé tus obras, no solo la caridad y la fe y el ministerio, sino también tu perseverancia. Y tus obras postreras son más considerables que las primeras. Y ahora viene la reprensión. Sin embargo, tengo en contra de ti que dejas actuar, atentos a esto, a tu mujer, Jezabel, la que se llama a sí misma profetiza y enseña e induce erróneamente a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Y viene el exordio. Y le he concedido tiempo para que cambie de conducta y no quiere cambiar la conducta de su meretricio. Y viene el castigo. Mira, voy a arrojarla en un lecho y a los que adulteran con ella en una gran aflicción. Pero ahora viene otro exordio. Si no cambiaren de conducta de las obras de ella, y viene otro castigo, a los hijos de ella mataré con muerte de peste, y conocerán todas las iglesias que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y viene una alabanza, más a vosotros. Fíjense que hay un cambio de algo personal a algo comunitario, porque se estaba recibiendo todo el tiempo a esta Jezabel, pero ahora va a lo comunitario. Mas a vosotros os digo, a los restantes que estáis en Tiatira,
Cuantos no aceptan la enseñanza esta, los que no han conocido las profundidades de Satán, y viene una exhortación para esa comunidad. Cual se dice, no impongo sobre vosotros otro peso, tan solo el que tenéis, mantenerlo tenazmente hasta que yo viniere. Y viene la promesa escatológica. Y el que venza y el que observe hasta el final las obras mías, a éste le daré poder sobre los étnicos gentiles, y los destruirá con cetro de acero, como se trituran los objetos de cerámica. Igual que yo lo tengo recibido de mi Padre, le daré también el astro matinal. Y aquí se invirtió porque termina con el proverbio. Quien tenga oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. ¿Se dan cuenta? Que siempre estaba primero el proverbio y luego la promesa. Aquí se invierte. Primero está la promesa y luego va a estar el proverbio. Y eso va a suceder con las demás. Bien, si se dan cuenta, entonces ahora sí vale la pena la aclaración y te doy la palabra, Paola. Lo que dice el Padre, en realidad se trata de dos cartas superpuestas o entremezcladas. Una va dirigida a la funesta Jezabel, cuando habla de manera individual, y la otra a la comunidad. En la parte correspondiente a la segunda, es decir, a la comunidad, no hay reprensión. A partir de ahora se invierten las dos constantes finales, lo que decíamos, proverbio y promesa escatológica. Bueno, pues aquí el Padre, lo mostramos. ¿Hablamos de Tiatira? Sí, o sea, lo mostramos la semana pasada, le mostramos un mapa que realmente las 7 iglesias es como un recorrido circular, más o menos circular, como las manecillas del reloj. Ya, entonces, esta iglesia estaba a casi 65 kilómetros de Pérgamo. Era la más pequeña de las 7 iglesias. Sureste, si se dan cuenta ahí, bajando de Pérgamo. Es este punto. Creo que sí es este. Sí, este es, justo. Ya he hecho esto y ahora aquí empieza a bajar. Entonces es la más pequeña y la que... la más pequeña y la menos importante de todas las iglesias. Si algo sobresale esta iglesia es que había una pitonisa, una bruja, por así decirlo, una pitonisa, estas que adivinan el futuro, llamada Zambate o Zambata. Pero era una pitonisa que no corría el riesgo de ser perseguida. El Padre no le da más importancia a nivel histórico a esta iglesia. ¿No? El Padre Martina dice una cosa interesante que pone en contexto las cosas y es que dice que no tenía la ciudad una importancia militar, pero sus corporaciones obreras y sus asociaciones gremiales absorbían la vida comunal y se consideró antiguamente a los tiatenses como gente deshonrada. Qué cosa que trae siempre el comercio y la economía, ¿no? Eso siempre es una tentación, pero claro, y tengan en cuenta que también en la antigüedad, como que esos no eran oficios así de primer orden, ¿no? Se le consideraba lo mismo que los artesanos y eso se iba considerando como todo ese movimiento comercial una cosa de segundo orden. Y la posición difícil de los cristianos estribaba entre el compromiso de cumplir con las obligaciones gremiales paganas y la exigencia de la vida cristiana. La cristiandad dejó de existir allí, en Tiatira, en el siglo II después de Cristo. ¿Cuál es la exhortación con respecto a lo contemporáneo? Las exigencias comerciales y económicas hoy en día pueden poner en duda mi ser cristiano. Claro, hay leyes que pueden ir en contra de mi fe católica y a mí me las pueden imponer. Yo me enteré de una, no la conocía. Por ejemplo, en Inglaterra, yo no sabía que los ingleses deben pagarle un impuesto a la BBC de Londres, ese canal de televisión que todos vemos, que yo pensaba que era privado, ¿no? No, pues es del Estado y todos sabemos que es un canal de comunicación progresista.
tiene la bandera progresista por todos lados. Pero el que quiera ver televisión en Inglaterra, así no vea la BBC de Londres, igual tiene que pagarle el impuesto a la BBC de Londres. Entonces por ahí hay un youtuber que suelo escuchar que es totalmente antiprogresista, dice, yo vivo en Inglaterra y no tengo televisión porque yo no les voy a pagar a ellos. ¿Cómo les voy a pagar si ellos promueven todo lo que destruye al ser humano? Entonces, ahí vamos. Es este Nicolaíta que todos llevamos adentro. ¿Hasta dónde nosotros, con nuestras contribuciones, pagamos el aborto de otros? O hoy en día la transición de otros. Eso se está pagando con dineros míos, mis contribuciones. Y lo que dice el Señor en las Escrituras, yo no puedo servir al dinero y a Dios, porque terminaré sirviendo a uno y dejando al otro. ¿Sí? Aquí nos vemos retratados. Y no sé si lo dije en la primera charla, pero nuestro Señor le dice a Gabriela Bosís, la que escribió este diario íntimo, él y yo, le dice, mi peor enemigo es el dinero. Es el dinero. Vamos con los títulos de Cristo. Estas cosas dice el Hijo de Dios. Primer título, Hijo de Dios. Solo aquí en el Apocalipsis se afirma explícitamente esta trascendental verdad, nos dice el Padre. Ahora, implícita o equivalentemente otras veces, Jesús lo dice de sí mismo en otras partes del Nuevo Testamento. Pedro, por ejemplo, lo asegura de modo claro. ¿Se recuerdan cuando preguntan quién dice la gente que soy yo? Y Pedro va a decir, yo digo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y precisamente esta verdad fue la causa oficial de la muerte de Jesús. Cuando el sumo sacerdote le dice, ¿tú eres el Hijo de Dios? Que lo digas, sí, lo soy. Vemos uno de los títulos. El segundo, tener los ojos como llama de fuego. Nos dice el Padre, para entender esta expresión hay que tener presente la mentalidad de los antiguos. Creían que para una normal y perfecta visión se requería una luz emanada de los ojos, además de la luz exterior. Es decir, no era solamente la luz de fuera que llegaba al ojo, sino una luz que salía de nosotros. Esa era la visión de antes. La aparición, entonces, tiene una luz tan potente en los ojos que no ve solo lo ordinario, sino incluso el interior de las almas y de los corazones. Exacto. Porque Jesús penetra con su visión, con su luz, con sus ojos, nos penetra hasta el corazón y nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos, por supuesto. Y el tercer rasgo consiste en tener los pies transparentes como el ámbar. Entonces, la luminosidad y transparencia del ámbar en los pies de Cristo, o sea, allí también hay transparencia, se indicaría con esto que Jesucristo tiene una naturaleza espiritual que penetra lo más escondido del corazón humano, y esto va a la par de lo que se ha dicho de sus ojos. Queda en armonía. Entonces, aquí es importante, a mí esto me hizo meditar ese pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque para recorrer el camino hacen falta los pies. Y los pies de Cristo son transparentes como el ámbar. Y por lo tanto, Él va dejando huella y nos va dejando el camino a recorrer. Nos queda claro con su palabra. Y en un pasaje de las Escrituras dice, tu palabra son como huellas, como camino, como un sendero que yo puedo recorrer. Hay muchos pasajes donde se asocia la palabra con el camino y los pies. Y él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pies que recorren un camino, que me dejan transparencia, que me dejan huella, que me van señalando por dónde tengo que ir. Y por eso, digamos, la imagen que toma está tomada del Antiguo Testamento. Y está hablando de los ojos, y está hablando de los pies, y está hablando de que Él es Hijo de Dios. Ahí están los títulos de Cristo. Sí, y que dice también aquí el Padre Miguel Ángel que él pone como una pregunta. Estas palabras, conozco tu conducta, tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia. Exacto, es la alabanza. ¿Estará dirigido especialmente al obispo
es una alabanza no a la iglesia, sino al obispo. Él lo pone como pregunta. ¿Por qué? Porque después, cuando Henry leyó esta carta, hablaba de Jezabel, tu mujer. Entonces el padre Miguel Ángel dice, ¿será que el obispo era un santo? Porque miren la alabanza tan bonita. A todos nos gustaría que Jesús nos dijera, conozco tu caridad, tu fe, tu espíritu de servicio, tu paciencia, tus obras últimas sobrepujan a las primeras. ¿A quién no le gustaría que Jesús le dijera a uno eso? Y que ojalá sea así, ¿no? Pero después lo contrasta, Jezabel, tu mujer, como si el obispo estuviese casado con una mujer perversa. Recuerden que en el siglo I todavía el celibato no se vivía como De la manera formal. de la manera formal como está hoy, ¿ya? Entonces, él pone eso como esa pregunta, ¿no? El obispo muy santo, pero tal vez casado con una mujer perversa. Vamos a aterrizar este tema porque es un poquitico fuerte, pero es que hay que saberlo entender, ¿no? Ya en esta parte final. Dice el padre, empieza diciendo, la alabanza a la iglesia de Tiatira es espléndida por dos conceptos. Primero está esto de la fe, esperanza, perseverancia, caridad y buenas obras, que es un ministerio, dice él, lo más probable de una pastoral, de limosna, de caridad. Esa es la obra del obispo, la obra de la iglesia. Hay allí algo muy bueno. La segunda razón es el avance de las obras cada vez más que las primeras. Por eso está diciendo que tus obras postreras son más considerables que las primeras. ¡Qué buena alabanza! Porque generalmente lo contrario. Lo de Éfeso. Dejamos el primer amor y vamos en descenso. Pero aquí no, es al contrario. Sin embargo, tengo en contra de ti que dejas actuar a tu mujer, Jezabel. Entonces, ¿qué va a decir el padre Martín aquí? Dice, muchos autores incluso quieren manejar la traducción o lo leen como a la dama Jezabel, tratándole de quitar ese tu mujer, ¿no? A la dama Jezabel, pero dice, pero excelentes manuscritos, lo mismo que varias versiones antiguas y comentaristas lo admiten. Ha de leerse, pues, tu mujer. ¿De quién? ¿Del mismo obispo? ¿En matrimonio legítimo? Con lo que decía Paola, porque todavía no estaba esa formalidad. ¿De la comunidad en sentido figurado? Es claro que este posesivo, tú, aumenta la culpabilidad del responsable. Aquí va a decir una cosa que es, ¿quién era esa Jezabel? Independientemente de si se trataba de una mujer concreta y si se trataba de la mujer de un obispo o no, hay una cosa en la simbología que queda clara, porque Jezabel aparece en otra parte del Antiguo Testamento. Eso no lo podemos perder de vista. Recuerden que constantemente Juan va a conectar con el Antiguo Testamento. Mucho. Como leímos hace un poco lo de Pinejás y lo de Balac, ¿no? Entonces, lo de Balaán. ¿Quién era esa Jezabel? Se trata sin duda de un nombre simbólico. Hay una alusión clara a la Jezabel del Antiguo Testamento, de nación fenicia, esposa del rey Ahab. Fue acérrima propagadora de la idolatría. Se propuso paganizar el reino del norte, el Israel, sustituyendo el culto de Yahvé por los cultos paganos. El castigo fue terrible. A más de morir ella de mala muerte, Jehú, el fundador de la nueva dinastía, mató cruentamente a sus hijos, aludiendo a las fornicaciones y hechicerías de su madre. O sea, murió terrible. Y sus hijos también murieron terribles. Se ha de tratar, pues, de una mujer concreta, pues, dice el padre Martina, probablemente de gran ascendencia social, de la cual se desconocen otros pormenores. Da la impresión de que sí es una mujer concreta, pero que está asociada de manera simbólica a un comportamiento que es lo que se acaba de describir aquí. Al decir Jezabel, no necesariamente está refiriéndose San Juan a que esa mujer, si es que existió realmente, se llamara Jezabel, sino que está aludiendo de que ya sea una persona o ya sea una alusión a un comportamiento comunitario,
tiene las características de la Jezabel del Antiguo Testamento, y eso es lo importante. El resto le corresponde a Dios y nos enteraremos Sí, en el cielo. pero también aquí el padre dice una cosa. ¿Qué tal que esa Jezabel también sea un grupo de personas que está en la iglesia de Tiatira y esté engañando a la gente buena? ¿Cómo la gente buena se deja engañar de gente perversa? Y es que ha pasado. Aquí el padre Miguel Ángel habla de esa época de misticismo español, donde muchos frailes caían. Unas místicas españolas con San Juan de la Cruz llagas. le pasó. Pero a él no le pasó a, O sea, le a pasó amigos de él. a todos se engañaron y tuvieron que traer a San Juan de la Cruz a una que decían que era mística, que Que tenía... tenía las llagas de Cristo, que veía el futuro. Llamaron a San Juan de la Cruz. Tuvo una sesión con ella Y dijo, y esta es una dijo, bruja, está poseída. está poseída. Y, Pero y había engañado a muchos. a muchos sacerdotes, frailes, monjas, los tenía súper engañados. Pero no pudo con San Juan de la Cruz. Entonces, aquí el padre Miguel Ángel dice que puede ser una situación similar, porque miren qué tremenda alabanza al obispo, y de pronto le dice que tu mujer es una profetisa que engaña, y dice, está enseñando y engañando, y también nos puede pasar a nosotros, ¿ya? Que yo veo cualquier vidente por internet. Exactamente, a eso íbamos. Cualquier vidente que salió diciendo que la Virgen se apareció y dijo este mensaje y da fechas y yo le creo. Entonces, tengamos cuidado porque... El árbol se conoce por sus Exacto. frutos. El árbol se conoce por Y sus démosle tiempo también a esas profecías, ¿no? Porque con el tiempo también es un buen regulador. Muy Porque bien. no ocurren. Muchos están profetizando el fin del mundo, llega la fecha y no se acabó el mundo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos lento pero seguro. Y vamos a pedirle a nuestros queridos amigos que nos están acompañando en el Zoom si tienen alguna pregunta, observación, Sí. que la hagan ahora, dado que no. Habíamos pensado con Henry seguir el próximo martes, ya es mayo, pero no queremos dejar esto así, ¿no? Queremos terminar las iglesias. Entonces, Dios mediante, el próximo martes nos vemos a ver si las terminamos. Ya son más cortitas. Y ya haremos la pausa en algún otro momento. Y haremos la pausa en otro momento para empezar ya con las charlas. Para no perder el ritmo. Y vamos a dar gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que todo sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Marcos Evangelista. Ruega por En nosotros. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era hoy, ¿no? Así que, por lo menos al final lo recordamos. Muy bien. Una buena noche para todos. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Chao.